Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les, les saluda una vez más su amigo Carlos Martínez. Am, este es uno de 3 videos, que vamos a hacer sobre el cuarto mandamiento. El primer video se trató de quebrantó Jesús el sábado. En ese video demostramos que Jesús realmente no quebrantó el sábado como muchos aseveran. Y como les digo, es el segundo de 3. Am, en este vamos a ver algunos argumentos que la gente usa en contra del cuarto mandamiento y nosotros lo vamos a refutar, ¿verdad? Y vamos a entrar de lleno con el tema. Este, Hay varios argumentos. Voy a analizar todos los que pueda en este corto video. Y el primero que vamos a refutar es quizás el más clásico, el más común, el más usado por las personas que yo diría algunos hasta odian el sábado, el cuarto mandamiento. Bueno, el primero que vamos a refutar es el argumento que dice el sábado era solo para los judíos, ¿verdad? Solo para los israelitas. Ah, bueno, yo voy a decir que no es así. ¿Por qué? Porque primeramente que todo, el sábado fue hecho desde la misma creación. El sábado en la creación es bendito y santificado por Dios, ¿verdad? Bendición que el hombre no le va a poder quitar jamás. Lo que Dios bendice, no puede el hombre retirar esa bendición. Bueno, nosotros tenemos el sábado establecido como santo y bendito en Génesis 2:3, cuando no había ningún judío, cuando no había ningún israelita, ¿verdad? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo también en Marcos 2:27, si usted va al texto bíblico, usted va a poder encontrar que Jesús nos dice en Marcos 2:27, porque el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así como Jesús nos dice que el sábado fue hecho para el hombre, bueno, tened estas dos palabras en mente. Fue hecho. Jesús nos está diciendo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Y yo te pregunto a ti, ¿cuándo es que el sábado fue hecho? ¿No fue en la misma creación? Entonces con esto Jesús nos está diciendo que el sábado fue desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Cuando en aquel entonces no había más gente en la tierra que Adán y Eva. El sábado fue hecho para ellos, para que se deleitaran en el día sábado con Dios, ¿verdad? Entonces, no había judío en aquel entonces, no había judío, no había israelita, no había razas en el principio de los tiempos, en la misma creación. Jesús nos está diciendo el sábado fue hecho, y esas dos palabras nos remiten hasta la misma creación de la tierra, ¿verdad? Entonces, no solo eso, en Éxodo 20, cuando Dios nos da el mandamiento del decálogo, ¿verdad? Junto con los otros 9, curioso que la mayoría de las iglesias cristianas aceptan 9 de 10 mandamientos, ¿verdad? Y claro, la iglesia popular, la iglesia católica romana, acepta solo 8. Bueno, falta uno. En Éxodo 20, del 8 al 11, tú puedes leer el mandamiento junto con la razón. Dios nos dice, acuérdate. Y justo nos dice, acuérdate porque la gente se ha olvidado de él. Es el único mandamiento que Dios dice, acuérdate. Y es que es el mandamiento olvidado. Bueno, dice, acuérdate del día sábado para reposarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para mí, no, para Jehová tu Dios. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni tu buey, ni tu asno, porque en 6 días, esa es la razón. La razón de que Dios nos da el mandamiento es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y las cosas que en ellas hay. Por tanto, fíjense, las mismas palabras que en Génesis 2:3
ahora el Señor las usa aquí. Por tanto, bendijo y santificó Dios el día de reposo, porque en él descansó de todas sus obras que había, las mismas palabras que Jesús nos dice, que había hecho. Esa es la razón por la que Dios nos da el mandamiento, porque lo identifica a Él como el Creador. Es el único mandamiento de su ley que identifica quién es el autor, quién es el Creador. Entonces es así el cuarto mandamiento, el que nos lleva a recordar a Dios, el que nos lleva al Creador, a recordar quién hizo los cielos y la tierra, la mar y las cosas que en ellas hay, ¿verdad? Y ¿cuándo hizo los cielos y la tierra el Señor? ¿No fue antes de que hubiera un solo judío en la tierra? ¿No fue antes de que hubiera razas y colores, etnias, ¿verdad? Entonces, la razón por la que Dios nos da el mandamiento es universal. Engloba no solo a los judíos, sino a todas las razas de la tierra, ¿verdad? Jesús dijo, fue hecho. ¿Cuándo fue hecho? Desde la misma creación, por causa del hombre, ¿verdad? No dice por causa del israelita ni del judío, porque cuando el sábado fue hecho no había razas, como yo digo, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, pues hay otros argumentos todavía, ¿verdad? De que el sábado pues no era solo para el judío. Recordemos que en Deuteronomio Éxodo capítulo 12 y versos 48 y 49, bueno, hablando de la Pascua, nos dice Dios que si algún extranjero quería celebrar la Pascua de Jehová, sea circuncidado, y séale circuncidado todo varón, y entonces tendría derecho, tanto como el natural, de probar la Pascua de Jehová. ¿Verdad? Pues nosotros bajo el nuevo pacto estamos en el pacto de la promesa, que es Cristo. Llegada la promesa ya no se necesita circuncisión. Bueno, dice ahí que la misma ley sería para el natural como para el extranjero como para el natural. Entonces, la misma ley, así igual con el sábado. Así como el extranjero tenía derecho a probar la Pascua de Jehová y podía ser incluido en el pueblo de Israel, igual como un natural de Israel, solo que cumpliendo las mismas reglas y leyes, así es igual con el sábado, porque el sábado no es solo para los judíos tampoco, es también para los extranjeros. Nos lo dice Isaías 56, versículo 2 al versículo 7, que dice, bienaventurado el hombre que abrace el pacto del sábado, ¿verdad? Y dice, y no diga el extranjero, me apartará Jehová de su pueblo, porque dice, al hijo del extranjero que guarde mi pacto, yo lo llevaré a mi santo monte. Tú lo puedes leer ahí en Isaías 56, versos del 2 al 7. El sábado era para todos, ¿verdad? Era y sigue siendo un mandamiento universal, tanto como los otros 9, la ley moral de Dios, ¿verdad? Bueno, ese es el primer argumento que yo creo que es el que nos va a tardar más tiempo, 9 minutos se llevó. El segundo argumento que vamos a analizar es el sábado es una carga. Mucha gente dice que no, el sábado es una carga. El sábado es estar en esclavitud, ser esclavos de la ley. Bueno, pues a esta ley, Santiago 2, 10 al 12, le llama la ley de la libertad, ¿verdad? A esta ley, léelo tú mismo. Santiago capítulo 2, versículo 10 al versículo 12, se le llama la ley de la libertad, así es que para nada el sábado va a ser una esclavitud. Además, la gente dice que el sábado era una esclavitud porque lo ve desde la perspectiva de los judíos. Ven el sábado de los judíos, pero no ven el sábado de Dios. Porque si lo miramos desde el punto de vista de Dios, según las Escrituras, entonces el sábado para nada es una carga y para nada viene a ser una esclavitud. Nos lo dice Isaías 58, versículo 13 y 14. Dice, si retrajeres tu pie de mi día santo y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová,
¿Qué dice el verso bíblico? Dice que entonces nos deleitaremos si no anduviésemos en nuestros propios caminos. Eso es el sábado para Dios. Y Dios así lo ve. Dios quiere que el sábado sea entre nosotros, entre su pueblo, que guarda sus mandamientos, una delicia, que sea santo, glorioso, ¿verdad? Entonces, no pisoteemos el mandamiento de Dios. Dios nos dice, si retrajeres tu pie de mi día santo, y al sábado llamares delicia, entonces no puede ser el sábado una esclavitud ni una carga, ¿verdad? Queda refutado también ese argumento. No es una carga, no es una esclavitud. Dios no lo ve así. El hecho de que tú lo veas así no quiere decir que Dios lo vea así. Dios dice otra cosa en su palabra. Bueno, otro argumento sería, ¿la ley fue clavada en la cruz? Pues no fue clavada en la cruz. ¿Por qué? Porque tampoco lo fueron los otros 9 mandamientos. No podemos decir que un mandamiento sí y los otros 9 no. En tal caso, las personas, por ejemplo la Iglesia Católica, ellos tendrían todo el derecho en justificarse por pisotear el segundo mandamiento, aquel que tú dices que sí fue clavado, que sí sigue vigente, aquel mandamiento que tú sí defiendes, que no debemos inclinarnos ante las imágenes. Usando tal argumento que tú usas para pisotear el sábado, entonces puede ser bien usado por la Iglesia Católica para decir que el segundo mandamiento tampoco sigue vigente. Entonces la ley no fue clavada en la cruz. Si yo te pregunto, ¿sigue vigente el mandamiento de no hacerte imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, de no inclinarte a ellas ni adorarlas? Tú me dirás que sí. Si yo te pregunto, ¿fue clavado en la cruz el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre? Y tú me dices que no. Si te pregunto, ¿fue clavado en la cruz el mandamiento que dice no robarás? ¿O el que dice no dirás falso testimonio? ¿O el que dice no matarás? Si a cada uno de estos mandamientos tú dices que no, ¿por qué al cuarto mandamiento dices que fue clavado en la cruz? Bueno, no fue clavado en la cruz el cuarto mandamiento. Recuerda que la ley no puede ser clavada en la cruz porque por medio de la ley, dice la Escritura, es el conocimiento del pecado, según Romanos 3:20. Romanos 7 al 12. Lo vamos a leer, Romanos, porque no hemos leído ningún verso y no todos me lo sé de memoria, pero mira lo que dice Romanos 7 al 12. Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Bueno, ahí está. Pablo nos dice que lo mismo que nos dice Romanos 3:20, que a través de la santa ley de Dios es el conocimiento del pecado. Entonces no podemos decir que la ley fue clavada en la cruz, que 9 mandamientos siguen vigentes y uno fue clavado en la cruz. Recuerda que Jeremías capítulo 31, versos 31 y 32 nos dicen claramente que el nuevo pacto no carece de leyes, sino que esas leyes se graban en nuestro corazón, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Dios dice que en aquellos días pondrá sus leyes en nuestros corazones. Entonces nosotros bajo el nuevo pacto no carecemos de la ley de Dios, sino que la ley de Dios está en nuestros corazones, ¿verdad? Mateo 5:18 nos dice, no he venido a abolir la ley. Entonces, ¿por qué debo creerte a ti que la ley fue clavada en la cruz? Jesús dijo, no he venido a abolirla, no he venido a pasarla por alto, no he venido a eliminarla, sino a cumplirla. ¿Por qué deberé yo creer a alguien que dice que la ley fue clavada en la cruz? Bueno, ese tercer punto también queda
totalmente refutado. La ley de Dios no fue clavada en la cruz, tampoco el sábado. Ah, Otro argumento muy comúnmente usado es: Cristo es nuestro reposo. En el nuevo pacto, Cristo es nuestro reposo, por lo tanto no tenemos que guardar el sábado. Pues este argumento no lo vamos a analizar demasiado, puesto que pues carece de mucha evidencia bíblica. Es cierto que Cristo es nuestro reposo, como lo dice el verso bíblico que puse aquí en pantalla, pero no es un argumento que pese demasiado, puesto que no abroga el mandamiento. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, el cuarto mandamiento para obedecerse, pues Cristo cuando vino al mundo lo guardó y no dijo nada que nos haga entender que pues que quedó abolido, ¿verdad? El quinto argumento que vamos a ver son: todos los días son iguales, ¿verdad? Todos los días son iguales según Romanos 14:5. Bueno, el hecho de que todos los días son iguales para ti no quiere decir que lo sean para Dios. Recuerda que el que hace la diferencia no somos nosotros, es Dios el que hace la diferencia entre día y día, ¿verdad? Aunque Pablo dice: uno juzga iguales todos los días, otros dicen que hay diferencia entre día y día. Bueno, quizás Pablo no se refiere al día de reposo como cuarto mandamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que hace la diferencia es Dios. Dios es el que hace la diferencia. A un día lo ha declarado santo y a los otros no, ¿verdad? Aunque todos los días son para adorar a Dios, es verdad, pero Dios es el que nos ha hecho la diferencia. No es el ser humano el que lo ha establecido, es una institución totalmente divina, desde la misma creación, como ya dijimos antes. Entonces, recordemos también el árbol del huerto en Edén. Quizás a la vista de Adán y Eva todos los árboles eran iguales, pero Dios se reservó uno y dijo: este no lo toquen. Asimismo, Dios se ha reservado un día y dice: este no lo toquen, este es apartado, santo y bendito. Entonces, ¿qué hay sobre Romanos 14:5? Pues vamos a ver a Romanos 14:5. Aquí estamos, Romanos 14:5 nos dice Pablo, porque Pablo es el escritor del libro de Romanos, dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté asegurado en su camino. Bueno, no hay que hacer una doctrina de un solo verso bíblico, ¿verdad? Hay que leer todo en su contexto y comparar un verso con otro. No podemos dejar que un verso bíblico tire por tierra lo que dice otro, ¿verdad? Entonces, vamos a examinar desde el versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contiendas de opiniones, dice, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzga al siervo ajeno? Para su señor está en pie o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para levantarle. Y nos dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, y da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor, y da gracias a Dios. ¿Verdad? Bueno, ¿qué voy a decir yo acerca de este argumento? Ya lo he explicado en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Recuerdo que alguna vez un hermano tenía la duda sobre este texto y se aclaró su duda, y él estuvo bastante contento y con mucha humildad recibió la verdad y la aceptó, ¿verdad? Bueno, pues aquí Pablo para nada está mencionando el día de reposo. El mismo que dijo que la ley es justa, santa y buena, y el mandamiento santo, que es Pablo,
es el mismo que está escribiendo Romanos 14, de versículo 1 al 9, lo que estamos leyendo. Ahora, en su contexto, bueno, yo diría que Pablo se refiere a las fiestas rituales. Recordemos que las fiestas rituales tenían que ver con comida. Claro que tenían que ver con comida. Por ejemplo, las fiestas de los panes ácimos, las fiestas de los panes. Estaba cuando comían las hierbas amargas. Todo eso lo puedes leer en el libro de Levítico. No voy a entrar en detalle, pero sé que si has leído un poco la escritura, te resulta de conocimiento lo que estoy diciendo. Entonces, se refiere Pablo realmente a las fiestas rituales. ¿Por qué? Porque uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo, dice. El que hace de caso del día para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día no lo hace para el Señor. Pero fíjense lo que viene antes, dice, el que come, come para el Señor y da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Ahora, muchas personas lo que no ven en este pasaje es que Pablo lo relaciona con comida, ¿verdad? Yo en aquella ocasión que les digo que conocí a un hermano que muy humilde recibió la verdad, él me dijo, no, pero no me hables de comida, nada tiene que ver con comida. Le digo, sí tiene que ver con comida también, porque tú no lo quieres relacionar con comida, pero Pablo lo quiere relacionar con comida. Pablo es el que lo está relacionando con la comida. Ahora, el sábado bíblico, el sábado del cuarto mandamiento, nada tenía que ver con comida, ¿verdad? En cambio, las fiestas rituales sí. Y recordemos que muchas fiestas rituales caían en día sábado. Eran días sábados. Recordemos que muchas fiestas rituales eran días sábados también. No era el día del cuarto mandamiento, no, pero eran sábados, llamados sábados también. Sin embargo, aquí ni siquiera menciona las palabras días de reposo ni sábado. Simplemente dice días y comida, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros podemos refutar también este pasaje que para algunos es difícil de entender, pero ojalá que tengan la misma humildad que tuvo este hermano para aceptar la verdad. Entonces, también queda refutado el quinto argumento que dice que todos los días son iguales. Pues no, para Dios no. Si para ti son iguales, adelante. Pero el que hace la diferencia entre día y día es Dios. Él es el que santificó, Él es el que bendijo el séptimo día y el que nos ordena que guardemos cada séptimo día. Bueno, además recordemos que el sábado no era sombra de nada. El sábado fue antes del pecado, ¿verdad? Entonces, todo lo que era sombra de lo venidero, de lo perfecto que es Cristo, sí, te doy la razón, quedó abolido, pero no así con el cuarto mandamiento, que no era sombra de nada, fue antes del pecado, cuando todo era perfecto, cuando dijo Dios, y he aquí que todo era bueno, en gran manera. Entonces, otro argumento muy comúnmente usado, ¿verdad?, por las personas que desprecian el sábado, y algunos con buenas intenciones quizás, ¿verdad? ¿Por qué tu iglesia, por ejemplo, por qué en tu iglesia, qué hacen? ¿No apedrean a una persona por no guardar el sábado? Eso es lo que dicen algunos. ¿Por qué dicen esto? Bueno, recordarás la historia de Números capítulo 15 y versículo 32. En Números capítulo 15, versículo 32, nosotros encontramos que un hombre es encontrado en día de reposo, en séptimo día, recogiendo leña para encender fuego. Y por esa razón es llevado ante Moisés, y no sabiendo ellos qué hacer ni cómo proceder, porque recién Dios les había dado las órdenes en cuanto al sábado. Bueno, ellos presentan el asunto a Dios, Moisés presenta el asunto a Dios, y si esta persona que fue encontrada recogiendo leña en día de reposo, sí, fue apedreado y murió, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros deshacer este argumento? Bueno, fácil, muy fácil. No era solamente las personas que eran encontradas
en desobediencia al cuarto mandamiento, que eran apedreadas. En realidad, si hacemos un buen análisis de las Escrituras, casi por todos los pecados podrían llegar a ser apedreados, ¿verdad? No voy a entrar ahora en detalle por qué Dios dio esas leyes tan severas, que muchos pueden ver a Dios como un tirano aplicando esas leyes, pero no es así, hermano. Te invito a que leas un libro maravilloso que se llama Patriarcas y Profetas. El libro Patriarcas y Profetas es un bestseller, de verdad. Vale la pena leerlo. Cualquier persona se deleitaría con ese libro. Explica de una manera magistral por qué Dios actuaba de esta manera, y nos presenta a Dios como un Dios misericordioso, aún actuando de esta manera. Te invito a que lo leas, el libro Patriarcas y Profetas, y verás que no te vas a decepcionar. Puedes dejarme un mensaje si no sabes sobre el libro y yo te puedo dar más información, pero se llama Patriarcas y Profetas. Entonces, volviendo a lo del apedreamiento, bueno, recordemos que por otros pecados también eran apedreados. Por ejemplo, recordemos el pecado de Acán. ¿Qué hizo Acán? Acán codició y robó. Y por ese robo, ¿verdad? En la batalla de Jericó, él tomó algunas cosas que no debía haber tomado, porque Dios había dado la orden de no tomar ninguna cosa, ¿verdad? De lo que ahí se iba a obtener en la batalla con Jericó. Bueno, él lo hizo y aún lo escondió y desobedeció así la ley de Dios, lo que Dios había mandado, y desagradó a Dios. Bueno, el pecado de Acán terminó en apedreamiento, igual como este hombre que recogía leña en sábado. Y no solo eso, bueno, podemos aún leer nuestras escrituras. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 13. Y nos dice así, Deuteronomio capítulo 13 y versos 6 al 10. Tenemos otro caso de apedreamiento, y es de Dios, es el que aquí ordena. Dice así: cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cercanos a ti o lejos de ti, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, no consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Antes has de matarlo, tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, y has de apedrearlo con piedras, y morirá por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Bueno, ahí tenemos un claro mandato del Señor de apedreamiento en el caso de las personas que eran encontrados en practicando este tipo de idolatría, ¿verdad? Entonces, también por eso podían ser apedreados. Recordemos la historia me acordé de este hermoso pasaje, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo tiene misericordia y lo que nos enseña esta historia que todos conocen, la mujer hallada en adulterio en Juan capítulo 8, versos 3 al 5. Es un claro ejemplo de apedreamiento porque estaba escrito en la ley. Tú lo puedes leer, vamos a leerlo. Juan, es Juan capítulo 8 y versos 3 al 5. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí estamos. Y así dice la palabra de Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, le dicen: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Bueno, ahí está.
no solo era por el cuarto mandamiento que apedreaban, también por el adulterio. Ahora yo te pregunto a ti, que dices que el sábado ya no sigue vigente y que debemos apedrear a los que no guarden el sábado si queremos guardar la ley. Bueno, no es así, porque me vas a decir que el mandamiento de no cometerás adulterio está abolido, ¿verdad que no? Sigue vigente y no hay que apedrear a las personas por esa causa, ¿verdad? Entonces tampoco es así con el sábado. El sábado no vamos a apedrear a las personas, obviamente, que encuentremos en violación del cuarto mandamiento, así como no hemos de apedrear a las personas que encuentremos en quebrantando alguno de los otros mandamientos, la idolatría, el adulterio o el robo, que son los ejemplos que ya mencionamos, además de algunos otros que la Escritura también menciona. Bueno, ese argumento también queda refutado. Y las causas por qué ya no debemos apedrear a estas personas, pues es muy fácil de explicar, pero lo vamos a hacer en otro video, ¿verdad? Porque ya nos tomamos algo de tiempo y queremos seguir adelante. Bueno, otro argumento y muy clásico, ¿verdad? También el Concilio de Jerusalén, dicen algunos, es la prueba de que el cuarto mandamiento ya no sigue vigente. Bueno, pues no, es un error. Yo diría que es una prueba, una gran prueba de que el cuarto mandamiento sigue vigente. ¿Por qué? Porque si tú lees con atención el capítulo 15 del libro de Hechos, que es donde se encuentra esta historia, ¿verdad? Del Concilio de Jerusalén, el tema en discusión ahí no es el sábado y nunca lo fue en todas las escrituras. Las únicas veces que el sábado era tema de discusión era cuando los fariseos acusaban a Jesús de pisotear el sábado. Y ese es otro argumento que yo ya expliqué en el primer video de esta serie de 3, que tú lo puedes ver en mis videos. Se llama ¿Quebrantó Jesús el sábado? Los fariseos lo acusaban de quebrantarlo, pero Jesús realmente nunca lo estaba quebrantando, sino que enseñó la manera correcta de guardarlo. Jesús no vino a quebrantar la ley, él mismo lo decía. Los fariseos eran quienes lo acusaban, así como hoy hay gente que acusa a Jesús de quebrantar el sábado. Pues no. Entonces, el sábado nunca fue tema de discusión en la Escritura. Hay un silencio así como en el capítulo 15 del libro de Hechos. En toda la Escritura hay un silencio en cuanto al tema del sábado, y esa es prueba de que lo guardaban. Lee con atención el capítulo 15. Es más, vamos a leer un par de versos, del 1 al 5 vamos a leer, o el verso 1 y 5 del libro de Hechos. Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era el tema en cuestión. Ese era el tema en el Concilio de Jerusalén, que algunas personas, ¿verdad?, de los fariseos que habían creído, querían que se circuncidaran todos los cristianos, ¿verdad? A todos, a los gentiles, ¿verdad?, que se unían al cristianismo, aquellos que se añadían a la iglesia del Señor. Dice el verso 1 de nuevo: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y el verso 5 nos dice: mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Para nada se refiere a la ley moral de Dios, donde se encuentra el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento no era un rito, no es un rito, no era una ceremonia, no es una ceremonia, era parte de la ley moral de Dios. La circuncisión era el pacto de la carne, se puede decir, el pacto que Dios hizo con Abraham, porque él no creyó en la promesa. Recuerden que Abraham, él
cometió un pecado, cometió un grave error y lo pagó muy caro porque tuvo que despedir a su hijo Ismael. ¿Se imaginan el dolor de Abraham al tener que despedir a su hijo con todo y su madre? Pues su hijo se apartó de su lado. Debió ser un gran dolor, pero él aún así obedeció la voz de Dios y así quedarse con su esposa, la esposa original de él, la esposa con la que tendría el hijo de la promesa, ¿verdad? Que Dios le dijo que iba a tener un hijo. Pues él buscó por sus propios medios tener un hijo y es ahí cuando Dios le da el pacto de la carne, porque él confió en la carne. Nosotros estamos en el pacto de la promesa que es Cristo y ya no hay que circuncidarnos, ¿verdad? Pablo lo tenía claro, pero algunos de los fariseos que habían creído no lo tenían claro y ellos por eso decían: mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Bueno, ahí después tú puedes seguir leyendo cómo ellos aclaran el asunto. Y la decisión fue: conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que los gentiles que se conviertan a Dios no han de ser inquietados, sino que les escriban que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Verdad? Y algunos dicen que eso es lo único que se les pidió. Que como no se menciona el sábado ahí, pues el sábado no hay que guardarlo. Bueno, es que no se menciona el sábado porque el sábado ya se estaba guardando. Ahora yo te voy a decir por qué este es un poderoso argumento de que se estaba guardando el sábado. Porque si era tal alboroto, que lo podemos leer que era un alboroto no pequeño. Dice el verso 2, así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, ya ven, era una disensión no pequeña, era algo fuerte. O sea, había pelea ahí, que algunos querían que se circuncidaran. Ahora, imagínense si no se hubiera estado guardando el sábado. ¿Ustedes creen que el alboroto no hubiera sido mayor? ¿Realmente creen ustedes que las escrituras guardarían tanto silencio si el sábado hubiera sido totalmente desechado? Nosotros tendríamos en las escrituras seguramente registrado que había bastantes alborotos no pequeños, como dice aquí en mi Biblia. Algunas traducciones dicen en vez de en el verso 2, así que suscitada una disensión y contienda no pequeña. Algunos dicen un alboroto no pequeño. Entonces imagínense cómo estaría la escritura llena de ejemplos de cómo los fariseos querían que se guardara el sábado. Ellos eran celosos en cuanto al sábado. Celosos, ellos tremendo celo que tenían en este tema del sábado. Sin embargo, las escrituras guardan silencio. ¿No se te hace raro que no haya alborotos como con el tema de la circuncisión? Pues está claro que lo estaban guardando. Por eso la escritura no lo menciona, ¿verdad? Por eso es que no había alborotos. No había discusiones en la escritura en cuanto al tema, porque el sábado estaba siendo guardado. Bueno, con esto terminamos porque pues ya es un poco largo el video y pues queda claro que no todos esos argumentos son... Oh, me acordé de otro, Colosenses 2, 14 al 16. Es un argumento usadísimo. Bueno, el último y nos vamos. A lo mejor lo estabas esperando, ¿verdad? Porque seguramente lo has escuchado. Yo creo que es uno de los más comunes. Pues vamos a ver lo que dice Colosenses 2, 16. Otro argumento que puede ser bien refutado, pues no hemos de darle una interpretación propia a las escrituras, sino que las escrituras se deben interpretar solas, ¿verdad?
Ok, Colosenses 2, versos 14 al 16. Dice ahí, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, para ese verso yo te invito a leer Efesios 2:14. Mira lo que dice Efesios 2:14 y vamos a entender lo que dice Pablo aquí en Colosenses 2:14 también. Dice así Efesios 2:14. Bueno, dice Pablo el verso 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque en Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, ¿cuál era la pared? La pared que Cristo derribó, la pared intermedia de separación. Bueno, pues esa era la circuncisión. Esa es a lo que Pablo se refiere cuando dice rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo de ambos pueblos hizo uno, quitó de en medio la separación, ¿verdad? Lo que hacía que nos separaba es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de la circuncisión, era según la carne, ahora somos según la promesa y la promesa es Cristo. De ambos pueblos Dios hizo uno. Léelo con cuidado, Efesios 2, lee todo el capítulo desde los primeros versos y vas a ver que a eso se refiere exactamente. También puedes leer ahí anterior al verso 14 y vas a ver que a eso se refiere. Pero ¿qué hay del verso 16? Dice, y despojando los principados y potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en qué, en comida o bebida, en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados. Sábados. Pablo nunca menciona sábado, él dice sábados, plural, ¿verdad? Y de nuevo Pablo lo relaciona con comida o bebida, con lunas nuevas, con parte de día de fiesta, ¿ves? Estaban los sábados ceremoniales, que no era el cuarto mandamiento, ¿verdad? Entonces, dice de nuevo el verso 17, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Y el sábado del cuarto mandamiento no es sombra de nada, pues como dije anteriormente, es antes del pecado. Y de nuevo, igual que en Romanos capítulo 14, Pablo se está refiriendo a los días de fiesta, a los días rituales, ceremoniales, ¿verdad? Esos días que tenían que ver con comida, con bebida, con lunas nuevas, y eran llamados sábados. Es la mejor explicación que te puedo dar, pero yo pienso que es suficiente. Si alguien tiene un corazón humilde, seguramente va a aceptar esta verdad. Y por ejemplo, Hebreos 9:10 lo dice claro, miren. Desde el 9 vamos a leer, dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto, cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Bueno, ahí está, estos ritos, estos rituales que había en el antiguo pacto, que había en la ley de Moisés, eran figura,
de aquel tiempo presente, dice, eran solo figurativas. Y se ofrecían presentes y sacrificios, dice, que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Y consistían, dice él, verso 10, solo de comidas, de bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, así eran los sábados rituales también, sábados ceremoniales. Pablo nos está refiriendo en Colosenses capítulo 14 al cuarto mandamiento. Dice, nadie os juzgue en comida o bebida. Pablo lo relaciona de nuevo con los días de fiesta, ¿verdad? Incluso usa la palabra sábados, no sábado, ¿verdad? No encontramos nada en las escrituras que abrogue el cuarto mandamiento. Jesús lo dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces espero que hayas llegado hasta el final, que te haya gustado el video, y viene la tercera parte. La tercera parte se va a tratar sobre se va a hablar un poco del domingo, así es que ya sabes lo que viene. Se va a hablar un poco del domingo, porque también hay argumentos que la gente usa para decir, no, pues ahora es el domingo, ya no es el sábado. Entonces vamos a ver algo sobre eso en el tercer video. Gracias, espero hayas llegado hasta el final y que sea de bendición para ti este video.